Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre Dios, porque sabemos que donde 2 o 3 están reunidos, tú estás en medio. Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Estos cánticos y estas alabanzas que hemos tenido, Señor, son para ti. Gracias, Señor, porque nos pusimos, Señor, podemos decirlo de esta manera, nos pusimos con los ángeles a cantar esto contigo. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre, bendícenos y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe. Que al abrir tu palabra, que sea el que nos enseñe, el que nos guíe y sea el que esté con nosotros. Te lo pedimos, Señor, todo eso en nombre de Jesús. Amén. Confiar en Dios. Saben que una de las cosas que más se nos dificulta en estos días es confiar en Dios. Y esto ocurre en cualquiera de los no creyentes, pero pudiéramos decir que no ocurre en nosotros los creyentes, pero desafortunadamente en estos días también ocurre en la iglesia de Dios. Ya sea que tu preocupación sea pequeña o ya sea que tengas algún problema de examen o algún problema en tu vida personal, creemos que el Señor no nos escucha y muchas veces dudamos en confiar en Él. Muchas veces pensamos que lo que nosotros le vamos a decir al Señor es algo pequeño. Tal vez nosotros decimos, ¿qué se va a fijar Él en que le pidamos acerca de mi estatus migratorio? O tal vez puedas tú pensar, ¿qué se va el Señor a fijar en que no tengo para pagar la renta este mes? Cosas pequeñas que para ti lo son, para el Señor no lo son. El Señor siempre está con nosotros. Y me gustaría en esta tarde que debemos de confiar en el Señor, que el Señor está siempre dispuesto, siempre está oyéndonos, siempre está Él pendiente de lo que le pase a uno de sus hijos o hijas. Así es que, mis hermanos, con la voluntad de Dios, primeramente Dios, les quisiera compartir con ustedes el confiar en Dios. Y para esto me gustaría responder 3 preguntas. Y esas 3 preguntas la primera es, ¿cómo poner tu confianza en Dios? La segunda, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la tercera, ¿cómo vivir con el resultado de la voluntad de Dios? Y por medio de la palabra de Dios nos ayudará a responder estas preguntas que muchas veces se nos hace un poco difícil entenderlas. Y al final, confiar en Dios. Así es que me gustaría que al responder estas preguntas usáramos una historia que pasó en la Biblia, en el pasado, y me refiero a la madre de Moisés. Como ejemplo la pondré y esa historia que sea un poco relevante para nosotros en este tiempo al responder estas preguntas. Así es que vamos por la primera. Dice, ¿cómo poner tu confianza en Dios? En el libro de Proverbios, si ya tenemos nuestra palabra de Dios ahí, nuestra Biblia la podemos abrir, en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él llenará tus sendas. Nos dice que confiemos en el Señor, que nosotros pongamos en nuestro corazón esa confianza. Ahora, nos está haciendo hincapié aún más en el corazón. Dice que confiemos con todo nuestro corazón y esto nos hace a nosotros como creyentes el pensar no en nuestro propio entendimiento, sino en lo que el Señor tiene para nosotros, dejando a un lado nuestras ideas preconcebidas y dejar que el Señor tome la iniciativa para que nuestra confianza sea completa en Él. Y tal vez tú te dirás, bueno, se escucha muy fácil poner toda tu confianza en el Señor. Se escucha fácil en los problemas que yo estoy pasando. Tú no sabes que yo no tengo trabajo. Tú no sabes que mi trabajo no me alcanza para pagar el alquiler. O tú no sabes que estoy pasando por ese tipo de problema. O inclusive mi estatus migratorio todavía no se arregla. Entonces, se te hace fácil. Pues, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes esta historia que tal vez podamos decir es en el pasado, pero es algo relevante. Porque para ti tal vez tu problema que tú tienes es grande, o tal vez sea pequeño, pero el Señor siempre escucha. Así es que abramos nuestra Biblia en Éxodos. Vamos a Éxodos, al primer capítulo. Y la palabra de Dios dice en Éxodos,
capítulo 1, y vamos a ver esta historia que el Señor nos ha revelado por medio de sus profetas. Y dice en Éxodo capítulo 1, y vamos a ver el verso 17. Nosotros podemos ver que al retomar ahorita el verso 17, podemos ver que el pueblo de Israel está viviendo en Egipto, pero está viviendo cómodamente, está feliz viviendo ahí. ¿Por qué? Porque gracias a José, el rey los ha acogido y están viviendo como si fueran esa nación hermana viviendo en Egipto. Pero desafortunadamente otro rey sucumbe al rey que conocía a José. José se muere, el otro rey lo sucumbe, ya no conocen a José, ya no conocen al pueblo de Israel, y entonces el rey empieza a ver que Israel está creciendo en abundancia, que está creciendo bastante en fortaleza, y él empieza a tener miedo y a decir, ¿sabes qué? Temo que nuestros enemigos vengan y este pueblo se una a nuestros enemigos y nos derrote. Y entonces así es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque él tiene un plan. Y él agarra a las mujeres que ayudan en el parto y les dicen, quiero por favor que este edicto que voy a dar, que lo cumplan. Y quiero que cuando las mujeres del pueblo de Israel tengan un varoncito, quiero que ustedes lo maten. Y las mujeres temerosas de Jehová, dice en la Biblia, temerosas de Dios, ellas dicen, oh, yo no cumpliré eso, yo no voy a hacer eso. Y vean lo que dice en el verso 17, Éxodo capítulo 1, verso 17. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Muchas personas pudieran decir, ¿cómo es posible que desobedecieron al rey? ¿Cómo es posible que desobedecieron a ese edicto? Bueno, ellas eran temerosas de Dios. Y pudiéramos decir, bueno, pero las mujeres que iban a dar a luz no sabían de ese edicto. Claro que sabían y estaban temerosas. No solamente era su temor de que iban a parir a su baby, sino que también era el temor de los dolores de parto. Y no nomás eso, sino que después de ahí era el saber que su varoncito, si era varón, iba a ser muerto por la partera. Pero estas mujeres en realidad no siguieron lo que el rey había dicho. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que ellas temieron a Jehová, temieron a Dios. Y dice en el verso 18, dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y el verso 19, y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ella. Entonces vemos que estas mujeres dicen, no señor, lo que pasa que sí queríamos hacer eso, pero ya son tan robustas estas mujeres que ya tienen hasta su baby, a su hijo solas. Cuando llegamos ya lo ocultaron, ya no está, no sabemos si lo tuvo o no lo tuvieron. Entonces vemos nosotros que el rey se enoja, se molesta. Y ahora no solo el agobio era para las mujeres que iban a dar a luz, sino ahora el agobio era para las parteras. ¿Por qué? Porque ahora su preocupación era que ellas iban a temer por sus vidas. ¿Por qué? Porque ahora el rey las iba a matar. Pero el Señor nunca deja solos a aquellos que confían en Él. Vean lo que dice en el verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, dice, el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija, preservad la vida. Entonces vemos que el Señor, porque ellas temieron a Jehová, el Señor dice que las bendijo. Entonces vemos nosotros que aquí estas mujeres fueron bendecidas por el Señor porque confiaron en Él. Y ahora el rey se enoja y dice, no, ¿saben qué? Ahora quiero que agarren a todo niño que vean y quiero que lo avienten al río, porque ustedes no obedecieron a mi mandato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las egipcias confiaron en Dios y pusieron toda su confianza en Él, aún sabiendo que confiar en Dios se atentaría contra su propia vida. Ahora no solo era la vida de los niños, sino que ahora la vida de las mujeres, estas parteras, estaban en peligro. Entonces vemos nosotros ese edicto
Y ahora ellas se ponen a pensar, tanto las hebreas como las parteras, y ahora cómo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él va a agarrar a los niños por medio del ejército y los va a aventar al río. Y ahora nuestros hijos van a ser muertos. Y ahora nadie nos va a poder ayudar. Las parteras se detenían un poquito para llegar mientras nosotros íbamos a tener al baby. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar el ejército, se va a meter en la casa y lo que va a hacer es agarrar a nuestros hijos pequeños y aventarlos al río. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, en esa situación, ¿cómo confiar en Dios? ¿Cómo confiar que el Señor está contigo? Ahora, pudieras tú decir, bueno, pero es que eso te estás yendo al extremo. Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu agobio? ¿Qué es lo que te preocupa a ti en este momento? Porque a estas mujeres lo que les preocupaba era la vida de sus niños. ¿Qué es más grande que la vida de los niños? ¿Es más grande tu trabajo que una vida de un niño? ¿Es más grande tu estatus migratorio que la vida de un niño? Estas mujeres confiaron en Dios. Dice que en Salmo 143, dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Tal vez yo pudiera decir que esta oración las mujeres hebreas la hicieron. Tal vez dijeron, ¿sabes qué, Señor? Acaba de amanecer y hoy voy a tener que cuidar a mis hijos. Y yo no sé qué va a pasar, pero por favor, Señor, así de mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Ellas confiaban en Jehová, ellas confiaban en el Señor, que el Señor iba a resolver este problema, pese a las dificultades que se les presentaron a las israelitas, pese a las dificultades que se les presentaron a las parteras. Ellas confiaron en Jehová, ellas confiaron en el Señor. Amén. Ahora vamos a la segunda respuesta o pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tema? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Ya que vemos que un pueblo sufre por sus recién nacidos y tal vez Dios quiere que estén queriendo matar a estos niños. Tal vez es la voluntad del Señor. Tal vez es la voluntad del Señor que ya no se reproduzcan, que ahora sean muertos todos. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que esta madre dio a luz a Moisés en ese tiempo. Dio a luz a Moisés en Éxodo 3, nos dice en capítulo 2, verso 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En otra versión de la nueva versión internacional dice así: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurcó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. Aquí vemos que esta mujer está desesperada. Esta mujer sabe que van a venir por su hijo. Esta mujer en sí está viendo cuál será la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le espera a su hijo? ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para este niño? Y ella lo que hace, ¿sabes qué? Yo voy a preparar un canasto. Nos dice aquí que hace una cesta de papiro. Este papiro también se puede conocer como un mimbre. Era como una vara larga, como de 15 pies, que era un poquito flexible y un poquito fácil de moldear. Con esa hacían las canastas o hacían otro tipo de cosas que pudieran flotar en el río Nilo. Y más aparte dice que agarró un sellado natural y la cubrió con ese sellado natural, el cual lo hacían de cebo, de plantas y todo ese tipo de ingredientes que usaban. Y más aparte dice que usó asfalto. Esto era común en aquel entonces, porque en la antigua Mesopotamia lo usaban para construcciones. Entonces lo que quiso esta mujer es cubrir a su hijo, salvarlo, pero salvarlo del ejército egipcio. Pero se estaba ella poniendo en las manos de Dios, a la voluntad de Dios, de lo que pudiera pasar, porque lo puso en el río. Y desafortunadamente en el río tú no sabes qué pueda pasar, pero nos cuenta la Biblia que dice en el verso 6, en el capítulo 2, en el verso 6, dice, vamos a retomar el verso 5, dice, y la hija del faraón descendió a lavarse
al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo ella, este niño es de los hijos hebreos. Entonces, es interesante porque el Señor trabaja de maneras misteriosas. Ahora esta mujer, la madre de Moisés, agarra al niño, lo pone en el río y dice, ¿sabes qué, Señor? Que sea tu voluntad. Si algo bueno va a ocurrir con este niño, te lo pongo en tus manos. Imagínense a un niño. Si ahorita en ese tiempo, cuando nosotros tenemos a un hijo o un niño fuera, no queremos quitarle los ojos de encima. Recuerdo una vez que fuimos a un pequeño arroyo allá donde vivimos, y entonces me acuerdo que íbamos con mis sobrinos, y mi sobrino se nos descuidó y en ese momento cayó al agua. Pero nadie se fijó, en cuestión de segundos se estaba ahogando el niño, en una agua así de profunda, como de un pie de alto. Se está ahogando el niño. Lo agarré y le digo, o sea que ahora imagínense esta mujer agarrando al niño, poniéndolo en el río y decir, Señor, que sea tu voluntad. Pero la Biblia nos dice que la hermana de Moisés estaba pendiente a lo que pasase y estaba viendo cuál iba a ser el destino del niño, qué es lo que iba a ocurrir con este niño. Pero, gracias a Dios, la Biblia dice que la hija del faraón estaba ahí, que agarró al niño, a Moisés, y lo miró y dijo, wow. Dijo, mira, este niño es un niño hebreo. Y dice la Biblia que la hermana de Moisés se arrimó a ella y dijo, oye, ¿no quieres que le hable a una de las nodrizas hebreas para que críe a tu niño? Y dice la mujer, ¿sabes qué? Me parece bien. Ve y háblale a una hebrea para que críe al niño. Y esa mujer, la Biblia nos dice, vean lo que dice en el verso 8, dice, y la hija del faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vean cómo el Señor trabaja. La mujer que había puesto al niño en las manos de Dios y decir, Señor, que sea tu voluntad, ahora lo pone ahí. Llega la hija del faraón, encuentra al niño y dice, wow, siento compasión por ese niño. ¿Por qué? Porque lo vio desamparado, lo vio solo, y aún a sabiendas que su propio padre había dicho que agarraran a los niños y los aventasen al río para que muriesen. Y aún así ella dice, no, ¿sabes qué? Sí, tráeme a alguien para que me críe a este niño. Entonces en ese momento la hija de la hermana de Moisés va y le habla a la madre y le dice, mamá, es tu oportunidad, ve. Y va y se presenta y dice, sí, yo te cuido a tu baby. Pero en ese momento no le dijo que era la madre. Pero qué bendición el Señor dio. Una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque ella confió en el Señor. Primero vemos que confían en el Señor y ellas dicen, ¿sabes qué? Sí, el Señor va a confiar. Vamos a confiar en Él porque el Señor le va a tocar el corazón a estas mujeres parteras. Y ahora vemos nosotros que la voluntad de Dios siempre se cumple. Lo único que tienen que hacer es confiar en el Señor. Y ahora vemos nosotros que este niño está siendo amamantado por su propia madre. Y dice la Biblia que cuando ya tuvo un uso de pensamiento, dice que fue y se lo llevó a la mujer y le dijo, ok, aquí está el niño. Y dice que lo adoptó. Oh, el Señor trabaja de maneras misteriosas, mis hermanos. El Señor es grande. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Y Él es el que nos guía. Y tenemos que nosotros saber cuál es la voluntad de Él, para que nosotros podamos aceptar esa voluntad que el Señor tiene para con nosotros y para nuestras cosas que nosotros pedimos. Ahora vamos al punto número 3, o a la respuesta de la pregunta número 3. ¿Cómo vivir con el resultado de su voluntad? ¿Cómo vivir con eso? ¿Cómo saber, por ejemplo, aquí la madre de Moisés, pensar y decir, lo tuve a mi hijo, lo amamanté, pero ahora lo tengo que entregar a la mujer, y esta mujer lo va a criar? Esta mujer le va a poner otros pensamientos. Esa mujer va a darle la educación. Le va a dar las cosas que yo no le he dado. Pero no va a estar conmigo. Ya no va a estar conmigo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Imagínense para nosotros ver a nuestros hijos que nosotros los queremos. Pero al día siguiente que te puedan decir, ¿sabes qué? Dame tu hijo en adopción. Y tú, oh, no tengo otra opción. ¿Cómo hacerle nosotros para poner esa voluntad de Dios a prueba? Ponerla a vivir
¿Cómo podemos nosotros vivir con ese resultado de esa voluntad del Señor? ¿Cómo poder hacer eso si nosotros muchas veces es difícil recapacitar y pensar en eso? Vean lo que dice en Salmos 91, dice el salmista, verso 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Y cuántas madres hoy en día han visto partir a sus hijos? ¿Cuántas madres? Si nosotros ponemos a pensar qué es lo que viviría la madre de Moisés, aunque me imagino que fue alegría, porque su hijo no murió, fue una alegría, un gozo, el verlo crecer, el verlo desde lejos, si pudiéramos decir. Pero cuántas madres, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar y decir cuántas madres en nuestros países nos han visto partir, nos han dado la bendición y decir: mi hijo o mi hija, por favor, que Dios te bendiga y que vengas con bien. ¿Por qué? Porque estamos buscando un mejor futuro, algo mejor para nuestras familias. ¿Y cuántas madres se quedan pensando: ¿cuándo va a regresar mi hijo? ¿Cuántas madres en este tiempo ni siquiera han sabido de sus hijos por más de 20 años? Un familiar mío, vinieron sus hijos para acá por, ¿qué serán? 5 años, y ella sacó su visa para poder venir a visitar a sus hijos. Se dio cuenta que el más grande ya no los concurría, ya no iba con ellos. Y la madre le dijo: pero ¿por qué no va? ¿Por qué no viene mi hijo más grande? ¿Por qué no viene a visitarlos? Madre, perdimos el rastro de él, no sabemos dónde está. Y la madre se fue y regresó. Cada año regresaba y decía: ya miraron a Pancho, ¿dónde está él? Y decía: no sabemos, madre. Fuimos a la policía, fuimos a la morgue, nadie sabe de él. Imagínense nomás el sufrimiento de esa madre. Si nomás estar pensando y decir: mis hijos se fueron, ahora que en 5 años que yo saqué mi visa y voy a verlos, no encuentro al más grande. No saben de él. Qué sufrimiento. Tal vez ella estaba feliz de ver a los otros, pero al otro chamaco, que ya pues era un adulto, una persona grande, ya no sabía nada de él. Igual, inclusive podemos ver que el solo pensar en la madre de Moisés, el pensar que iba a recibir otra educación, el pensar que lo iban a poner en un lugar donde iba a ser una educación diferente a la hebrea, era algo terrible para un judío. El pensar que iba a tener una forma de alabar a otros dioses, una forma de pensar en una metodología diferente. Para la madre le agobiaba eso. Y no solo eso, sino que el pensar también que no iba a estar con ella. Entonces vemos nosotros eso. Pero ella en realidad se abrigó a Dios y dijo: gracias, Señor, porque confié en ti, porque ahora yo sé que mi hijo vive, que mi hijo no está muerto, sino que lo puedo ver, que está allá, está estudiando, se ve diferente, pero es mi hijo. Gracias, Señor, porque he confiado en ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas a los desvalidos. Vean lo que dice en Salmo 62, 7. Dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Y yo pienso, mis hermanos, que vivir con la voluntad de Dios muchas veces es un poquito frustrante, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Y nosotros tenemos que pensar en eso, dirigirnos a Él y decir: Señor, yo he confiado en ti, yo he puesto mis manos en ti y he visto tu voluntad, pero ahora, Señor, ¿cómo le hago yo para no frustrarme al ver cuál es tu voluntad? Y vemos aquí nosotros eso, que esta mujer puso sus manos en las manos de Dios. Ahora, mis hermanos, me gustaría yo preguntarles a ustedes: ¿es realmente lo que nosotros, nuestra preocupación en este momento estamos pensando, es realmente algo frustrante en nuestras vidas? Si es algo frustrante en nuestras vidas, aunque sea muy pequeña, no te preocupes, solo confía en el Señor. Él sabe y Él te responderá. Pero tenemos que nosotros saber vivir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Para poder nosotros seguir en el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Por ejemplo, ahorita las personas que están siendo detenidas por su estatus migratorio, cuando están separando familias, cuando las están mandando a México, a los padres, a los hijos los están dejando aquí, que es sufrir el pensar de todo ese tipo de cosas. Es un sufrir,
Es algo que no sabes qué te va a pasar, qué vas a esperar. Pero en sí podemos ver que el Señor trabaja de maneras misteriosas. Y el Señor es el que nos invita y nos está mirando y nos está diciendo, confía en mí. Yo sé cuál es mi voluntad. Pero lo único que te pido es que tú vivas con el resultado de mi voluntad. Lo que yo te estoy diciendo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a ser. Mis hermanos, me gustaría que pensáramos en eso. Que confiáramos en Dios. Hasta en los momentos más difíciles, más pequeños, Él está con nosotros. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Amante Dios, una vez más, gracias, Señor, porque nos permitiste abrir tu palabra. Nos permitiste, Señor, mirar, Señor, las cosas que en veces ocurren y que muchas veces nos frustran. Pero, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que confiar en ti, Señor, nos lleva a un nivel más alto, en el cual muchas veces nos frustramos, pero sabemos, Señor, que esa es tu voluntad y que debemos nosotros de vivir con ella. Así como esta mujer, Señor, que puso las manos de su hijo en ti, tú pudiste librarlo, Señor. Tú quisiste que se salvase. Señor, mantente con nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.